Bien, comenzamos la parte de la física del siglo XX, última parte de la asignatura, último bloque. Mm, en concreto, os avanzo que va a tener como tres partes. Una parte que tiene que ver con la teoría cuántica, sus prolegómenos, otra que tiene que ver con la física nuclear y una última que tiene que ver con la relatividad. Estos tres apartados pues corresponden con las tres revoluciones científicas que se produjeron pues en la primera veintena del siglo XX. Repito, la teoría cuántica, la física nuclear y la teoría de la relatividad. Se le da importancia porque fue un momento pues muy productivo en cuanto a teorías revolucionarias en su momento y que bueno pues todavía hoy en día se sigue reconociendo su valor, vamos, que están en la base de la investigación actual. Han producido también, pues bueno, pues el desarrollo, parte del desarrollo tecnológico que ha determinado también parte de la evolución social, política y de la civilización en el siglo XX. El papel que juegan pues es análogo al que produjo en su momento la revolución copernicana, el cambio de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica o los éxitos de la mecánica newtoniana. Bien, vamos a brevemente a sentar las bases de qué era lo que estaba establecido en 1900. A principios del siglo XX, pues la física, la ciencia, pues estaba muy pagada de sí misma, estaba muy orgullosa de todo lo que se había conseguido. Por un lado teníamos la mecánica de Newton, que llevaba ya 200 años, pues haciendo producción científica de primer orden y era pues la reina de la física en aquel momento. Todo lo que tenía que ver con la gravitación, todo lo observado, se podía explicar con la mecánica de Newton. Las tres leyes de Newton y la gravitación universal eran las bases del conocimiento del cosmos. Habían sufrido desarrollos matemáticos, depuraciones, nuevas formulaciones formales que la hacían muchísimo más operativa y eficaz. Y el éxito era indudable. Los objetos interactuaban gravitatoriamente y cuando colisionaban entre ellos obedecían a las leyes de Newton. Por otro lado teníamos la teoría atómica. La teoría atómica, que la materia está hecha de pequeños corpúsculos en continuo movimiento, que esos átomos, esas pequeñas partículas eran limitadas en cuanto a variedad y que la combinación de ellas permitía explicar la diversidad de sustancias, es decir, la base de la química, pues era también otro hecho establecido. Las fuerzas atractivas y repulsivas que gobernaban las interacciones entre los átomos, pues se había descubierto que eran de naturaleza eléctrica, se había descubierto ya el protón y el electrón, que estaban tratados también pues como pequeñas partículas que interaccionaban entre sí gracias a la electricidad. Bueno, y aquí entra en juego el electromagnetismo. Lleva muchos años desarrollándose, pero en esta época, a finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell consiguió unificar todo lo que Ørsted, Faraday habían conseguido descubrir sobre la naturaleza de la electricidad y el magnetismo y había establecido la teoría electromagnética. La teoría electromagnética unificada que unificaba la electricidad y el magnetismo.
Además, el electromagnetismo era tremendamente exitoso porque había sido capaz de explicar cuál era la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz se sabía que era ondulatoria, pero no se sabía qué era exactamente lo que vibraba. Bueno, pues Maxwell consiguió predecir, bueno, explicar que la naturaleza de las ondas era electromagnética. Campos eléctricos y campos magnéticos. La naturaleza de la luz era electromagnética, eran campos eléctricos y magnéticos que oscilaban. Esto pues sí que fue revolucionario porque se consiguieron fabricar, o sea, no solamente se explicaba un fenómeno natural, sino que se consiguió fabricar ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia, y esto ha sido la base de la revolución de las comunicaciones y de las telecomunicaciones durante el siglo XX, no algo de lo que estamos disfrutando nosotros ahora. Bueno, claro, todo esto era lo que se sabía. Sin embargo, había algunos pequeñitos problemas que no conseguían encajar con esto. Es decir, las teorías eran incapaces de explicar varias cosas. Las tres cosas más importantes, digamos que los problemas con los que algunos de los problemas, los tres problemas que en esta parte inicial nos preocupan a nosotros, que es incapaz de explicar de las teorías hasta el principios del siglo XX, son estas tres de aquí, que son lo que vosotros tenéis que saber. Lo que es la radiación del cuerpo negro, lo que es el efecto fotoeléctrico y lo que son los espectros atómicos. Vamos allá. La radiación del cuerpo negro. ¿Qué es la radiación del cuerpo negro? Bueno, primero, la radiación del cuerpo negro es un constructo mental y abstracto que hace referencia a un hecho natural, físico, observable que tenemos que tener claro. Y es el hecho de que los cuerpos, aunque no estén iluminados, emiten luz. Repito, nosotros explicamos el color de los objetos porque cuando están iluminados son capaces de absorber determinados colores y de emitir otros. Los que emiten son los que vemos. Pero resulta que un cuerpo, cuando no está iluminado, también emite luz. A esto se le conoce con el nombre de radiación térmica, porque depende de lo caliente que esté. El rango en el que emite la luz, pues depende de la temperatura. Si nosotros apagamos la luz de la habitación completamente a oscuras, no vemos absolutamente nada, aunque los cuerpos que nos rodeen estén emitiendo radiación. Lo que ocurre es que emiten en una longitud de onda, en una frecuencia, en un color que nosotros no vemos, en concreto en el infrarrojo. A medida que vamos calentando un objeto, aún en la oscuridad, somos capaces de ver la emisión térmica. De hecho, cuando se pone un ascua al rojo, cuando un metal se calienta a suficiente temperatura, va emitiendo radiación en colores, pues primero rojizos, luego más blanquecinos, y si los llegamos a calentar muchísimo, 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 puede emitir incluso en el blanco azulado. Bueno, esto es lo que se conoce con el nombre de radiación térmica. ¿Cómo es esta emisión de la radiación? Pues fijaos, aquí tenemos una gráfica que nos permite entender cómo es esta emisión. En esta gráfica tenemos representada la intensidad de la radiación en este eje y aquí la longitud de onda. Aquí tenemos mayores longitudes de onda, colores más rojizos. Aquí tendremos colores más azulados. Bueno, aquí está el arco iris, que es el rango de frecuencias o el rango de longitudes de onda visibles. Y aquí tenemos varias curvas con distinta temperatura. Bueno, pues lo que observamos es que cuanto más caliente está un objeto, cogemos la de 6000 Kelvin, pues más energía emite en todos los colores. Cuanto más frío está, pues menos energía emite en todos los colores. Lo que ocurre es que la distribución de colores, lo que se conoce con el nombre de distribución espectral, es distinta dependiendo de la temperatura. En esta animación de aquí, en este applet, pues podemos ver cuál es la curva experimental. Esto es experimental, esto es lo que se observa de emisión de un cuerpo caliente.
Luego os diré por qué se llama cuerpo negro. Pero bueno, cuerpo negro, cuerpo caliente, ideal, es lo mismo. Si nosotros vamos cambiando la temperatura, mirad, aquí tenemos pues, a la temperatura de 5800 Kelvin, esta es la distribución espectral. Si nosotros bajamos la temperatura, pues va cambiando no solamente lo alta que es la curva, porque evidentemente, pues al haber menos temperatura es de esperar que haya menos emisión energética, sino que también va cambiando la forma. Pasamos a una bombilla, por ejemplo, una bombilla como las que tenemos en casa, se emite poca energía en comparación con el sol, vamos a aumentar este eje, estoy aumentando simplemente la escala del eje, veis que ha cambiado la forma, pero también se ha desplazado el máximo hacia las longitudes de onda más largas. Las longitudes de onda crecen en este sentido y decrecen en estos colores más rojizos, colores más azules. En realidad este es el rojo, este sería el violeta, todo esto sería ya infrarrojo. Una bombilla emite muchísima energía en el infrarrojo. Si nosotros seguimos bajando la temperatura del objeto, yo que sé, nos ponemos en la temperatura de la Tierra, tendremos que subir bastante la escala y veis cómo pues el máximo no aparece ni siquiera aquí. Si subimos un poquito más la temperatura, pues ya aparece el máximo. Bien, ¿esto qué sería? Esto sería la distribución de energía por longitudes de onda de un objeto que está a 1200 Kelvin. ¿Y qué ocurre cuando los objetos están muy calientes? Vamos a bajar también. Pues fijaos dónde se produce el máximo de emisión. El máximo de emisión se produce en zonas ultravioletas. Volvamos otra vez al Sol y nos daremos cuenta cómo la emisión del Sol, de la luz del Sol, que se emite en muchos colores, tiene un máximo de emisión en el rango visible. Esto de aquí es el rango visible. En concreto, pues alrededor del verde. Alrededor del verde. Esto es, alrededor del verde, que curiosamente es el color de las hojas, ¿no? El que aprovecha, las hojas que aprovechan en la fotosíntesis, pues la energía solar, ¿no? Y nosotros vemos precisamente aquí, en el máximo de emisión del Sol. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Podríamos tener nuestro máximo de percepción aquí, ¿no? Bueno, pues probablemente no hubiésemos sobrevivido como especie, y es lógico pensar que la mayoría de los animales que viven iluminados en este planeta por la radiación solar que tiene esta composición, pues hayamos evolucionado, hemos sacado ventajas evolutivas, pues desarrollando el máximo de nuestra percepción donde hay más luz. No estamos cegatones, sino que aprovechamos al máximo la luz del sol. Bueno, esta es la distribución del cuerpo negro. ¿Veis cómo es esta curva? Esto ya os digo que es algo experimental. Claro, lo suyo es que lo expliquen las teorías. Vamos a ver cómo las teorías son capaces de explicar esto. ¿Cómo se puede relacionar esta emisión de un cuerpo caliente con las teorías conocidas? Pues bueno, no es demasiado complicado entenderlo cualitativamente. Evidentemente, con precisión no es fácil entenderlo, pero fijaos, si nosotros suponemos que la materia está hecha de átomos y que los átomos están formados por cargas positivas y cargas negativas, pues podemos entender, y bueno, y admitimos también que la luz es una onda electromagnética, pues podemos combinar ambos efectos. A ver si soy claro. Por un lado tenemos la teoría electromagnética, es decir, sabemos que la luz son campos eléctricos y magnéticos, oscilantes. Por otro lado, sabemos que la materia son partículas, átomos, que tienen cargas en su interior. Bueno, pues uno puede entender cómo puede absorber luz un objeto simplemente dándose cuenta cómo se puede calentar un objeto por la luz. Porque cuando estamos delante del sol nosotros sentimos calor, porque aumentan la temperatura de las cosas. Porque le pasa energía, de acuerdo, pero ¿de qué manera le está pasando la energía? Pues pensad un poquito. Tenemos por un lado campos eléctricos y magnéticos oscilantes, por otro lado tenemos que transportan energía y por otro lado tenemos materia que está hecha de cargas eléctricas.